Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, se me acaba de cortar la luz en mi casa, así que estoy haciendo un chino con la conexión. Estoy en el celular. Pero se Em, te ve bien y se te escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Igual Sí, yo no veo ninguno, pero bueno. bueno, se Ahora, ve, hasta que me quede sin batería daré la clase. bueno, ahí te paso de anfitrión. O mete a alguien más de anfitrión, por favor, por las dudas.
Hola, ¿ahí se me escucha bien? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Se me acaba de cortar la luz en mi casa, así que estoy con el celular, con los datos móviles, y esperemos hasta dónde aguante. ¿Hay gente ahí atrás o estoy yo sola hablando? Sí, No, sí, no, acá se está. escucha bien y se te ve bien. No te Sí, preocupes. hay gente. ¿Vos preferís Bueno, que deje a uno de los chicos de hospedador o te hospedo a vos? si puede alguien, por favor, darme una mano con eso, por las dudas que el celu, no sé, tenga algún problema. ¿Quién quiere quedar de anfitrión de los alumnos? Hola, si quiere déjeme a mí que soy del set, Camila Martínez. Ya, te paso a vos, Camila, dale, listo. Dale. Gracias. No, Gracias, de nada, Camila. chao, hasta luego. Chao, Juan. Bueno, empecemos hasta que me quede sin luz. Así que bueno. Bueno, ¿cómo andan? En el aula virtual ya les puse algunos de los temas, un anuncio también de cómo se iban a organizar las clases de acuerdo a lo que vimos el miércoles anterior, y también les pasé el mail de contacto de cada uno de los profesores. Estoy organizando el cronograma porque el examen nos lo pasaron ya del centro y es el 30 de septiembre, tengo entendido, pero bueno, todavía no es tan seguro, así que hasta tanto no tenga esa certeza no lo voy a publicar. De todos modos, ustedes día a día ya tienen los profesores que les van a ir dando clases y qué temas más o menos son los que van a ir avanzando. De hecho, ayer Alexandra empezó con lesiones, hoy yo sigo con integridad sexual, tasa los jueves, da de la bolilla 1 a la 4, y luego los viernes tengo entendido que tanto Julián como Ortiz están avanzando con los delitos contra la propiedad o el patrimonio. Bueno, también lo que tienen ya para bajar es el programa. En el programa tienen para los dos planes, el plan viejo que es el 88 y el otro que es el 2018, donde siguen los mismos títulos del Código Penal. Para que ustedes más que nada empiecen a leer el programa y a contextualizar un poco por dónde vamos cuando hablamos de penal parte especial, ¿sí? Siempre es bueno tener una lectura para que no se asusten, para que se den cuenta más o menos cómo está dividido las unidades o las bolillas, que se corresponden esos con los títulos del Código Penal y con la asignación de temas que tenemos cada uno de los profesores. Bueno, les dije la otra vez que el miércoles pasado que yo les iba a dar los delitos contra la integridad sexual, que la doctora Gallardo, una vez que termine con todo lo que tiene que ver con lesiones, la integridad física y psíquica, y con todo lo que tiene que ver con abandono de persona, va a empezar a hablar de los delitos contra la integridad sexual. Para no esperar a ella, también les comenté y les di una definición de qué significa la libertad sexual o la integridad sexual, de acuerdo a la terminología que usa el código, como bien jurídico protegido, ¿no? Entonces hablamos de una definición que se asimilaba a este concepto de integridad sexual a que es lo que se conoce como libertad sexual. Un término que no utiliza nuestro legislador, pero sí es la idea que se toma, porque de hecho es el que utiliza el Código Penal Español, por ejemplo, y es la idea que se utiliza para que se pueda comprender qué significa la integridad sexual. Entonces hablamos la clase pasada que la libertad sexual de una persona mayor de 18 años, lo que se tutela es ese libre desarrollo sexual de menores de edad, teniendo en cuenta de que nadie puede introducirse en la esfera sexual ajena sin la voluntad de la otra persona, y que tenga esa capacidad de consentir, y menos aún de quien no puede consentir. Es decir, esa definición que yo les di para el miércoles pasado va a servir para los delitos contra la integridad sexual propiamente dicho, que los van a ver con Alexandra, y para esta segunda parte, que son los delitos que tienen que ver con promoción y facilitación de la corrupción, promoción y facilitación de la prostitución, pornografía infantil, rapto, etc. O sea, cada vez que hablemos de integridad sexual, lo tenemos que asimilar a la libertad sexual. Una libertad sexual que implica dos aspectos, ¿no? Un aspecto positivo que se expresa a través de la disposición del cuerpo y de la sexualidad de una persona, ¿no? Y otro aspecto negativo que tiene que ver o que se desarrolla a partir de la negativa de ejecutar o a partir de la negativa de tolerar actos de una tercera persona
sobre la sexualidad. ¿Sí? Ese es el concepto abarcativo de lo que significa la libertad sexual. Este concepto genérico, como les dije, van a servir para las figuras básicas del 119, que son las propiamente dichas con integridad sexual, y también van a servir para que nosotros comprendamos de qué se trata cuando hablamos de libertad sexual. Y esto es importante porque va a haber determinados delitos, como el que vamos a ver hoy, donde tal vez no todos están de acuerdo, no todas tampoco están de acuerdo con que frente a la prostitución sea la libertad sexual el bien jurídico protegido. O al menos se pone en duda que frente a determinadas conductas típicas sea la libertad sexual lo que se protege. Por eso es que siempre tenemos que tener presente que estamos hablando de un concepto de libertad que se vincula con autonomía, con libertad de decidir, más en la esfera de la libertad sexual, ¿no? De lo sexual. Bueno, primero vamos a hacer como una introducción. Voy bien, me van siguiendo. Todavía no empecé a analizar los tipos que vamos a ver hoy, pero como no veo a nadie... Sí, doctora. Gracias. Me veo a mí chiquitita y tengo miedo de meter la pata y apretar algo, pero bueno. No apriete nada. ¿Eh? No apriete nada. Cuando vean algo bien oscuro acá es que ya se me terminó la luz de la ventana y ya no sé. Así que me quedo sin luz. Pero bueno, mientras que me quede con batería y con los datos, no hay problema. Bueno, vamos a hablar de la prostitución. La prostitución en realidad, para después entender qué es lo que está tipificado como delito vinculado a la prostitución en el Código Penal. Ahí lo puse. No me escriban porque no tengo, no los puedo leer. Yo después de que termine de hablar les digo que por ahí me pregunten, porque si no se me mandan las preguntas por acá abajo y no llego a comprenderlos. En la compu las tengo acá al costadito y yo voy analizándolo mejor. Bueno, cuando se habla de prostitución, en realidad, siempre se conocen dos posturas. Una postura que se la conoce como abolicionista, donde se considera que la prostitución es siempre violencia, que la prostitución siempre implica una esclavitud del hombre, un privilegio que tiene el hombre sobre el cuerpo de la mujer, y por ende no se puede hablar de consentimiento, ni aún frente a personas menores o aún mayores de edad, porque en realidad esa decisión de ejercer la prostitución o de estar en situación de prostitución surge de una necesidad, y en función de eso ya la persona no es libre de tomar una decisión. Como contracara se encuentran aquellas que sostienen que es una lucha que surge del mismo movimiento de las trabajadoras sexuales, donde dicen que la prostitución tiene que ser comprendida y entendida como un trabajo como cualquier otro, que no es una situación de violencia sexual, y que las personas que ejercen la prostitución no tienen violentada ese ámbito de autonomía o ese ámbito de libertad. Esas son las dos posturas genéricas, ¿no? La del abolicionismo y las que consideran que hay que reivindicar o reconocer el trabajo sexual. Ahora, si nosotros analizamos todos los movimientos feministas, que no lo vamos a hacer ahora porque ustedes, si bien tienen algún impacto en los tipos penales que están previstos en el código, lo que a mí me interesa es que ustedes tengan idea que existen estas discusiones y que existen una serie de movimientos feministas que a lo largo de la historia han ido reclamando una serie de reconocimientos de derechos. Entonces los movimientos feministas lo que comenzaron a hacer es comenzar con una postura conocida como el abolicionismo clásico, que es esa postura que considera la prostitución como un mal, algo que tenía que ser erradicado, algo que le hacía mal a la sociedad, algo que iba en contra de la moral que pretendía instalarse en un determinado momento histórico en nuestra sociedad. Poco a poco, con el reconocimiento de determinados derechos humanos, a partir de la reforma del 75, inciso 22 en la Constitución, y el reconocimiento de la violencia de género como una situación de violación de derechos humanos, es que se incorporan muchos tratados internacionales de derechos humanos que tienden a proteger la violencia en perjuicio de la mujer. Podemos hablar de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Belém do Pará, o sea, muchos de estos tratados que ustedes ya, muchos los han visto en derechos humanos, y muchos también ya los han visto cuando estudiaron derecho constitucional.
Pero todo este constitucionalismo que incorpora, o que se incorpora con la reforma del artículo 75, inciso 22, hace que determinadas conductas, como por ejemplo el ejercicio de la prostitución, sean vistas como una violación de derechos humanos. Luego de esto, los movimientos feministas también comenzaron a cuestionarse determinadas y fueron avanzando en cuestionar determinados aspectos. Entre ellos también están las feministas que consideran que no debe erradicarse la prostitución, sino que lo que tiene que hacer es penalizar a las personas, a los clientes de la prostitución, ¿no? Avanzar con la criminalización del cliente. Y también lo que proponen es tratar de distinguir situaciones de prostitución con el tráfico y la trata de personas. Que no siempre que se habla de prostitución se puede hablar de trata de personas. Estos movimientos que comenzaron desde un movimiento totalmente radical de los feminismos que consideran que existe una violencia de género, impactaron en los diferentes modelos o en las diferentes regulaciones en torno a la prostitución a nivel mundial. Es decir, todos estos movimientos o estas posturas de los movimientos feministas que propugnaban una u otra postura, lo que hicieron fue quedar reflejados en diferentes reglamentaciones. Reglamentaciones no solo a nivel en Argentina, sino también en todo el mundo. Entonces ahí sí, con esta introducción, vamos a empezar a ver cuáles son los modelos jurídicos y cuál es el modelo jurídico que adopta Argentina en torno a la prostitución, para luego ver cuáles son las disposiciones penales vigentes en el Código. Me están entrando 1 millón de mensajes. Bueno, como les dije, hay diferentes sistemas adoptados a nivel mundial. Un primer sistema que se conoce como el prohibicionista. El sistema prohibicionista prohíbe totalmente el ejercicio de la prostitución. La persona que ejerce o está en situación de prostitución se considera que está cometiendo una conducta delictiva y por ende le aplica una pena a la persona que ejerce la prostitución y a todas las personas que rodean el ejercicio de la prostitución. Rodean o que permiten que se pueda seguir avanzando, que esta persona pueda seguir ejerciendo la prostitución. Un sistema reglamentarista, prohibicionista, prohíbe el ejercicio de la prostitución. Ustedes ubíquense, cuando estamos hablando de estos modelos, de la persona que ejerce la prostitución, ¿no? ¿Qué sistema es el que se adopta? Luego vamos a ver cuáles son las conductas que reprimen a todas aquellas personas que lucran o se benefician con el ejercicio de la prostitución de una tercera persona. Entonces nosotros existe un sistema prohibicionista donde, si se la ve desde el punto de vista de la persona que ejerce la prostitución, la conducta es considerada delictiva y por ende le aplica una sanción penal. Luego tenemos la postura del movimiento que se considera como reglamentarista. El sistema reglamentarista admite la prostitución como un mal necesario. El Estado lo que hace en este sistema es reglamentar el ejercicio de la prostitución, ejerce medidas de inspección sobre los lugares donde se ejerce la prostitución y también ejerce medidas sanitarias sobre las personas que ejercen la prostitución. Las prostitutas, por ejemplo, están sindicalizadas, pagan impuestos a las ganancias, pero a la vez tienen que hacerse controles sanitarios periódicos. Y es lo que se conoce, que muchas veces se cruza con contenidos turísticos, que es lo que se conoce en varias zonas del barrio rojo de Ámsterdam o de Hamburgo, por ejemplo. Es lo que ustedes han visto, que están las personas que ejercen la prostitución a través de un vidrio, una vidriera, exhibidas, donde en ese caso el Estado reglamenta el ejercicio de la prostitución, pero bajo determinadas condiciones o bajo determinadas características. Este sistema reglamentarista estuvo vigente en nuestro país. El sistema reglamentario. En realidad es un sistema que, si bien estuvo vigente en nuestro país, fue también bastante criticado, porque por un lado era considerado un mal necesario, donde había que erradicarlo, pero por otro lado era necesario que existan estos lugares, porque tiene que ver y está muy vinculado a la historia de nuestro país, en la historia donde la prostitución era, digamos,
oficialmente tolerada o regulada, pero no legalizada. De alguna manera se controlaba el ejercicio de la prostitución porque era necesaria para poder contener a la mano de obra masculina y la cantidad de gente o varones solos que vinieron a Argentina en el momento de la inmigración. Entonces, cuando se instalaron los frigoríficos en las principales ciudades del país, cuando por ejemplo hubo una expansión agrícola, era común que existiera lo que se conocía la trata de blancas, ¿no? La trata de blancas como en contraposición a lo que era la esclavitud de hombres y mujeres de origen africano. Y se hablaba de trata de blancas, asimilando el concepto de prostitución, porque se traían a nuestro país personas generalmente de países del este, más pobres de Europa, y es como pasa, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo han visto, no les puedo ver las caras ahora, pero vieron la historia de Raquel Lieberman. Recientemente hubo una novela acá que reprodujo con algunos matices un poco no tan reales, pero la historia de Raquel Lieberman, que ella era una chica muy joven que ejercía que en realidad se casa en Polonia, cuando llega a la Argentina en el año 24, esta persona con quien se había casado, que era un miembro de la Swin-Migdal, que era una ex Varsovia, era una organización de trata de personas, que llegó en su momento a regentear más de 2.000 prostíbulos en nuestro país. Cuando Raquel viene a nuestro país casada, bajo este engaño, se enfrenta a que su marido era uno de los líderes de esta organización y la obliga a ejercer la prostitución. En ese momento era una prostitución reglada, reglamentada. ¿Qué llevaba a eso? A que también existieran muchas irregularidades por parte de las autoridades que, bajo determinadas condiciones, reglamentaban el ejercicio de la prostitución. Es decir, ¿contra qué prostíbulos se iban? ¿Cuáles eran los prostíbulos que eran controlados por el Estado? Aquellos que tal vez no pagaban determinados beneficios para las autoridades municipales o policiales, que eran los que habilitaban ese lugar. ¿O qué prostitutas eran aquellas que se les daba esa libreta sanitaria? Aquellas que podían ser beneficiadas con determinados lugares o las que se quedaban calladas y no denunciaban. Entonces, por eso es que muchas veces se confunde lo que significa el movimiento reglamentarista como que si fuera el movimiento mejor, el más bueno, porque en definitiva regula o reglamenta el ejercicio de la prostitución. Pero si nosotros analizamos la historia, vemos que en ese momento es donde más actos de corrupción hubo en nuestro país. Este sistema quedó vigente hasta el año 36. En el año 36 se sanciona una ley a raíz también de diferentes reclamos que hace Raquel Lieberman, donde no solo cae esta organización polaca, sino también caen otras organizaciones francesas. De hecho, muchos términos, como por ejemplo gigoló, se utilizan también en función de la importancia que tenían este tipo de organizaciones de trata de personas en nuestro país, tanto de origen francés como de otros. Bueno, volviendo, porque por ahí me voy de tema, volvimos a los diferentes niveles adoptados. El prohibicionista, el reglamentarista. El reglamentarista, que tal vez para los más jóvenes son los que lo asocian con lo que pasa en determinados, en Alemania o en Holanda, ¿no? Pero lo que yo quise decirles recién es que es un sistema que estuvo vigente en nuestro país. Se admite la prostitución como un mal necesario. El reglamentarista, el Estado, está siempre presente sobre las casas o los lugares donde se ejerce la prostitución y sobre la salud de las personas que ejercen la prostitución. Luego tenemos el sistema abolicionista. El sistema abolicionista es un hecho que la prostitución es un hecho que la ley no castiga, siempre que no trascienda la esfera privada, ni perjudica a terceros, ni afecte el orden o la moralidad pública. Y luego existe un cuarto sistema, un cuarto modelo, más nuevo, más reciente, más discutido por algunas posturas de los feminismos más radicales, que es el modelo laboral o el modelo de la legalización. Este modelo laboral o este modelo de la legalización es el que les mencioné al inicio, donde surge de los mismos movimientos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual.
De hecho, ellas dicen que hay que llamar trabajo sexual y no prostitución, lo que hacen. Ellas entienden que tiene que respetarse como una opción más, se tiene que legislar esa actividad, y sostienen que no todo es explotación. Y al no poderse distinguir lo que significa una situación de explotación de la que no lo es, impide que tal vez el Estado se pueda, desde el Estado se puedan adoptar medidas diversas para, por ejemplo, una víctima de trata o quienes eligen la opción de ejercer libremente la prostitución. Al englobarse siempre prostitución, violencia de género, se aplica todo una misma medida protectora hacia todo el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución. Ellas lo que dicen, este movimiento lo que dice, es que tiene que distinguirse quienes efectivamente puedan llegar a ser víctimas de trata de personas, donde el Estado sí tiene que aplicarles medidas de rescate, de resguardo y protectorias, y también el Estado debe respetar a quienes deciden libremente ejercer el trabajo sexual. Pero una cosa es legalizar y otra cosa es reglamentar. Ellas no quieren que se reglamente, ellas quieren que se legalice como una opción de laboral más, como un trabajo más. Entonces, existen 4 sistemas: prohibicionista, reglamentarista, abolicionista y el modelo laboral o el de la legalización. Ahora, Argentina adopta el sistema de tipo abolicionista. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos el punto de vista o lo vemos desde la persona que ejerce la prostitución, el Estado no es una conducta delictiva. El Estado no puede meterse. Lo que sí se castiga en el Código Penal es a todas aquellas personas que promuevan o faciliten la prostitución, que exploten económicamente el ejercicio de la prostitución, que administren o regenteen lo que se conoce como casas de tolerancia, y aquellas personas que acojan, trasladen, capten con fines de explotación sexual. Todo esto que les dije son conductas delictivas previstas en el Código Penal. Cuando les hablé de que se reprime la conducta de quien promueve o facilita la prostitución, 125 bis. De quien explota económicamente el ejercicio de la prostitución, artículo 127. De quien administra o regentea las casas de tolerancia, artículo 15 y 17 de la ley 12331. Y cuando les hablé de captar, acoger, trasladar, recibir y toda esa serie de conductas, estoy hablando de trata de personas, que lo vamos a ver después, que es el 145 bis. ¿Sí? Entonces, existen 4 sistemas vinculados a la regulación o los modelos de prostitución. Siempre teniendo en cuenta quién ejerce la prostitución, Argentina adopta un sistema de tipo abolicionista, es decir, la persona que está ejerciendo la prostitución no está cometiendo ninguna conducta delictiva. Sí lo hace quienes se benefician con el ejercicio de la prostitución. Esto quiero que quede claro porque a veces se limita o se dice la prostitución es un delito que está previsto en el 125. No, la prostitución no es una conducta delictiva en nuestro Código Penal. Entonces, Perdón, ¿puedo hacer una preguntita? sí. En realidad era para ver si existe la posibilidad de que se puedan repetir los artículos. Sí, es que en realidad ahora arrancaría a analizar los artículos. Todo lo que dije de ahora no le sirve para nada, porque en realidad no es del examen, era como para introducirlos en los artículos. 125 bis. Pero todavía no terminé con la introducción aclaratoria, porque siempre genera confusiones, porque ahora pensé que me ibas a preguntar, porque siempre me preguntan, ¿por qué todavía se siguen deteniendo a personas en la vía pública que están ejerciendo la prostitución? Sí, acabas de decir que estamos con un sistema de tipo abolicionista y la conducta no es una conducta delictiva. Bueno, por la respuesta que les voy a dar ahora. Más allá del análisis que estamos haciendo desde el punto de vista del Código Penal, lo cierto es que en todas las provincias están vigentes los códigos de faltas. Los códigos de faltas son todas aquellas conductas que, bueno, existe el código de faltas policial, municipal, eso lo han visto en otras asignaturas, pero los códigos de faltas y en lo que tiene que ver con determinadas conductas,
muchas veces se asimilan a lo que ya forman parte de delitos o a los que ya están descritos como delitos en el Código Penal. Es decir, si ustedes leen cualquier código de faltas, van a ver que hay muchas conductas que son similares a una lesión, a un daño, o incluso hasta muy poco tiempo estaba vigente en el Código de Faltas en la provincia de Buenos Aires, que se aplicaba acá hasta hace muy poco tiempo, en un título, el artículo 66, que decía contra la moralidad y las buenas costumbres. Y ahí ¿Qué serían estaba delitos, profe? No, faltas. Son faltas. Ah, faltas, bien. Faltas policiales. Estaba vigente el artículo 68 del Código de Faltas vigente en la provincia de Buenos Aires, que penaba con una multa y decía, y arresto, a la prostituta o al homosexual que se ofreciere públicamente dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare. Es decir, el artículo 68 reprimía la conducta de aquella mujer o persona que ejercía la prostitución, dando ocasión a escándalo. Y también estaba prevista otra figura, que era el artículo 92, el 92 inciso E, que reprimía la conducta de aquella persona que se vestía o haga pasar como persona del sexo contrario. Las personas que se travestían y además ejercían la prostitución. De manera que, en función de la vigencia hasta hace poco de este artículo 68 y del artículo 92, inciso E, cualquier persona que se encontraba en la vía pública ofreciendo sexo a cambio de dinero podía ser captada por las fuerzas policiales, la llevaban detenida, la llevaban presa y podía llegar a cumplir un arresto entre 5 y 30 días. Ahora, la mayoría de los criterios que comenzaron a emplearse en los juzgados correccionales, que son los que tienen la competencia en grado de apelación frente a diferentes faltas policiales, es que no en todos los casos se podía demostrar que la conducta de la persona que estaba en una esquina ofreciendo sexo a cambio de dinero era una conducta escandalosa. Se tenía que demostrar en todos los casos que la existencia de este escándalo, que es lo que separaba la licitud de la ilicitud. Entonces, el estar parado en una esquina, gritando tal vez, no implica que estemos frente a una conducta escandalosa. Entonces, en muchas ocasiones, los juzgados correccionales terminaban sobreseyendo a las personas por un tema de carencia probatoria, porque no se podía demostrar la existencia del escándalo. Mientras que, frente a situaciones de personas que se travestían para ejercer la prostitución, no solo se las podía arrestar por violar ese artículo 68, sino también por vestirse como personas del sexo contrario, terminaban ya por criterios jurisprudenciales, no porque el Código de Faltas estaba vigente, continuaban también siendo sobreseídas, pero porque se consideró afortunadamente que era inconstitucional, que este artículo 92, inciso E, es un artículo inconstitucional, ¿sí? Porque viola el ámbito de reserva y bueno, hay una serie de planteos que finalmente fueron los que forzaron a que se derogara este artículo del Código de Faltas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta hace muy poco, estaban vigentes una serie de edictos policiales. Los edictos policiales funcionaban igual, o sea, en las provincias existen los códigos de faltas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existían los edictos policiales, que era un libro enorme que utilizaba la policía como manual, donde iban conductas desde hacer pis en una calle, hacer un graffiti, no sé, hasta conductas consideradas delictivas ya en el Código Penal, ¿no? Había una duplicidad de conductas que estaban reprimidas por los códigos de faltas o era consideradas un edicto, que además ya era un delito y estaba descrito en el Código Penal. Bueno, en el mes de marzo del año 98, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires derogó todos los edictos policiales y comenzó a regir lo que se conoce como el Código de Convivencia Urbana. El Código de Convivencia Urbana derogó todos los edictos, pero claro, empezaron los problemas porque la policía, que tenía tanta libertad para intervenir en determinados barrios, comenzó a decir que al no tener esta base normativa se le estaban atando las manos y que aún
frente si estaban viendo un delito, no podían actuar. Una policía que estaba de alguna manera acostumbrada a reprimir, a juzgar o condenar, y siempre tenía un basamento en algún edictito que estuviera descrito en el Código Penal, ¿no? Pero por otro lado también pasaba que al derogarse estos edictos, no solo las protestas venían del lado de la policía, que en muchos casos bien podían justificarse esa inacción, pero en otros tantos no. También empezaron a protestar los vecinos de ciertos barrios, como el de Flores, de Palermo, donde realmente se les habían instalado zonas rojas en la puerta de sus casas. Por eso es que comenzó un proceso de reformas legislativo en la ciudad de Buenos Aires, tratando de contemplar los reclamos, y de alguna manera se sanciona un artículo del Código de Convivencia Urbana donde en forma expresa reprime la conducta de quien ofrece servicios sexuales a otras personas en espacios públicos. Es un debate que aún no está cerrado porque día a día se introducen diferentes reformas vinculadas a por qué no se aprovecha también para reprimir al cliente, o por qué no se aplica una sanción mayor, por ejemplo, en caso de que estén cerca de un colegio o cerca de una iglesia. Es decir, hay diferentes situaciones que día a día hacen que esto siga evolucionando en cuanto a conseguir una reglamentación uniforme. Esto es anecdótico para que ustedes entiendan y para que ustedes sepan por qué frente a determinadas situaciones, si bien se sostiene un tipo abolicionista o modelo abolicionista, en la práctica las personas que ejercen la prostitución son o eran habitualmente detenidas bajo la apariencia de unas determinadas faltas policiales, que en realidad necesitaba que se demuestren determinados requisitos que no en todos los casos podían o se demostraban. Ahora sí, ahora lo que les interesa a ustedes, que es el Código Penal. Profe, perdón, ¿en el municipio de General Pueyrredón hay alguna disposición legal que la tipifique o no hay nada? No, se derogó el código de faltas. Se derogó el código de faltas. En la medida en que la persona que ejerza la prostitución no cometa otra conducta delictiva, por ejemplo, una exhibición obscena o venda estupefacientes, no podría ser reprimida por ejercer la prostitución. No está previsto como conducta ilícita autónoma. Bueno, y ahora sí, como les dije, al adoptar un sistema de tipo abolicionista respecto a la persona que ejerce la prostitución, sí se tiene que prohibir en el Código Penal toda la situación de situaciones de aquellas personas que promueven o facilitan la prostitución. Y ahora sí, si ustedes abren el 125 bis, tienen el artículo que me preguntabas vos al principio, que es el de promoción y facilitación de la prostitución. El que promoviera o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Eso es lo que dice el texto actual de la reforma. Fíjense que estamos hablando de reformas al Código Penal del año 99, del año 2008, del año 2012. Son diferentes reformas que se fueron haciendo, y la más actual, la reciente, es esta. Les digo esto para que siempre se fijen en la bibliografía de referencia que tienen y que tengan un Código Penal actualizado. ¿Y por qué les digo esto? Porque antes, todo lo que tuviera que ver con la promoción y facilitación de la prostitución de mayores de edad era atípico en la medida que no existiera algún medio comisivo que agrave la situación, ¿no? Entonces, ahora lo que se entiende, y en función de lo que les dije al principio, de que es irrelevante el consentimiento, aún siendo mayor o aún siendo menor de edad, bueno, es claro que siendo menor de edad, la conducta hoy quedó tipificada de esta manera. Aunque mediare consentimiento, no importa que la víctima sea mayor de edad, es prostitución, se promueve o facilita la prostitución. Bueno, ¿cómo analizamos este artículo? Como vamos a hacerlo en la mayoría de los tipos que vamos a ver. En primer lugar, tenemos una palabra que necesitamos sacarla para poder entender. Nos está hablando de prostitución. ¿Qué significa prostitución?
¿Qué significa este elemento de la figura que nos va a servir para comprender las conductas típicas y luego todo el análisis del tipo objetivo y subjetivo? Primero tenemos que analizar qué es la prostitución. Gavier, un autor, considera que para que la prostitución exista, es necesario que exista un trato sexual venal. Venal quiere decir pactado por precio u otros bienes susceptibles de apreciación económica. También tiene que ser un trato sexual habitual, o sea, cuando constituye un modo de vida de la persona que ejerce la prostitución, o sea, de manera que ciertos encuentros aislados no quedarían atrapados por el tipo penal. Y también tiene que ser un trato sexual indeterminado en cuanto a los sujetos a los que la persona se entrega sexualmente. Para hablar de prostitución tenemos que hablar de características, que sea un trato sexual venal, habitual e indeterminado. Incluso fíjense que aún si nosotros consideramos este concepto de prostitución, todas las conductas que durante mucho tiempo estuvieron vigentes y que llevaron a que muchas mujeres estuvieran en situaciones de arresto, tranquilamente podían ser desvirtuadas porque no necesariamente en todos los casos se podía demostrar la habitualidad. No bastaba con que una persona que esté parada en la vía pública ofreciendo sexo a cambio de dinero sea detenida. Era necesario que se demuestre este requisito de habitualidad, que era su modo o su medio de vida. Y no en todos los casos eso estaba demostrado. Ni la conducta era escandalosa, ni siquiera podríamos hablar de prostitución. Pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros, que es el concepto que nos pide el 125 bis, necesitamos estos tres requisitos. Luego de analizar o de describir qué significa la prostitución, vamos a las dos conductas típicas. Habla de conductas de promover o facilitar. Promover es cuando una persona impulsa, induce expresamente a determinados actos o comportamientos mediante conductas positivas, digamos, dirigidas a una persona para que ejerza la prostitución. Y cuando se habla de facilitar, implica que una persona, el sujeto activo, lo que hace es colaborar, hacer posible o hacer más fácil que la persona ingrese a una situación de prostitución, se prostituya, o se mantenga en esa situación de prostitución. O sea, en ambos casos, fíjense que estamos hablando de un delito formal, un delito de mera actividad, que consiste justamente en el riesgo de que la conducta del autor promueva o facilite la prostitución. No se requiere necesariamente el resultado. Es un tipo penal donde hay un adelantamiento de la sanción punitiva porque se reprime como conducta delictiva la conducta de quien promueve o facilita la prostitución. En cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso. Ya Dona descarta la existencia de cualquier otro dolo, un dolo eventual, por ejemplo, tiene que ser un dolo directo. Un dolo eventual, me refiero a que quedaría excluida esa situación en la que, por ejemplo, algunos padres mandan a sus hijos a estudiar al extranjero y claramente entre muchos riesgos posibles está el que también pueda ser promovido por otra persona para el ejercicio de la prostitución, pero eso es entre otros tantos riesgos, ¿no? Lo importante, bueno, es que es un delito formal, de pura actividad, y claramente, en caso en que el autor logre el resultado, ello sirve para el momento de la determinación de la pena. Fíjense que en la mayoría de los tipos penales ustedes tienen una escala punitiva que sirve para el momento final, cuando ya una persona atravesó todo un proceso y un juez tiene que hacer lo que se llama mesura o determinación de la pena. El juez tiene que determinar determinadas circunstancias agravantes o atenuantes y en función de eso analiza si la pena va a estar más cerca del mínimo, que en este caso 4, o más cerca del máximo, en este caso 6. Entonces, si se llegó a través de la conducta de promover o facilitar a que la persona efectivamente caiga en una situación de prostitución, seguramente la pena que se le va a aplicar va a ser más cercana al máximo. Pero no es necesariamente esto es importante para decir que estamos frente a una consumación del delito, ¿sí? Porque es un delito formal de mera actividad y no es un delito de resultado. Claramente se admite tentativa y
de todo lo que yo les estoy diciendo tienen bibliografía complementaria, es decir, yo no me voy a detener en explicarles, bueno, promover es tal cosa, facilitar es tal otra, porque si no, si lo que yo quiero en la clase es que ustedes se vayan entendiendo un poco el tipo, para que después cuando lean la base bibliográfica les resulte mucho más sencillo. 125 bis, ya lo tenemos, más o menos ya sabemos de qué se trata y vemos por qué se refuerza esa postura abolicionista. En ningún momento estamos hablando de una represión a la persona que está ejerciendo la prostitución. Estamos hablando de que quien promueve o facilita. Ahora pasamos al 126. Fíjense cómo vamos avanzando en el código y cómo todo va guardando relación. El artículo 126 era un artículo que estaba preparado únicamente para lo que era antes la figura del proxenetismo. El proxenetismo era la conducta de la persona que promovía o facilitaba el ejercicio de la prostitución con ánimo de lucro para satisfacer deseos sexuales ajenos de una persona mayor de edad. Hoy, como les digo, esto quedó derogado, entonces este artículo 126, tal como ustedes lo tienen que estudiar, hoy únicamente lo que hace es regular las agravantes. Se tipifican las agravantes. Una manera de estudiar las agravantes fácil, sencilla y que les va a servir para todos los tipos penales que ustedes vayan viendo es cómo clasificarlas. Para quien tenga buena memoria lo va a hacer más fácil, pero no lo va a terminar entendiendo nunca. Entonces es mejor calificar o clasificar los agravantes en diferentes categorías. Ustedes en la mayoría de los delitos van a tener una calificante que tiene que ver con los medios. Se agrava esa conducta básica, en este caso del 125 bis, en caso de que existiera un engaño, una violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Es decir, cuando el autor lo que hace es utilizar cualquiera de estos mecanismos para poder lograr mayor efectividad en los actos promotores o facilitadores. Después lo que tienen son agravantes que están vinculados con el vínculo, valga la redundancia, y aquí es donde se habla de ascendiente, descendiente, cónyuge, digan cónyuge, hay muchos que dicen cónyuge, la palabra es cónyuge. Cónyuge. La ley, lo que hace la 25087, que es la de la reforma, yo sé, seguro, ay, volvió la luz a mi casa. No, se apagó. Lo que hace, me veo cada vez más oscura yo. Bueno, mientras que ustedes me vean. Cuando yo les hablo de leyes, no se preocupen, a mí no me interesa que ustedes sepan las leyes. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan la vigencia en el código actual. Entonces yo ahora les digo, la 25087, es importante esta ley, la 25087. ¿Por qué? Porque es la que dejó atrás la honestidad y comenzó a hablar de integridad sexual y la que modificó todos los artículos del Código Penal en este título, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esta reforma reemplaza la palabra marido por cónyuge, una sustitución que de alguna manera es razonable teniendo en cuenta que la agravante por la condición de marido del autor no contemplaba la situación en la que el marido fuera también o pudiera ser también víctima de un hecho. Cuando se habla de cónyuge, cuando se habla de cualquier vínculo marital, es necesario que este matrimonio subsista como válido al momento del hecho. No podemos hablar de una relación conyugal, ni menos aún unión de hecho, cuando la hablemos en un ratito, sin que podamos demostrar la vigencia. La vigencia tiene que ser vigente al momento del hecho. Siempre para hablar de agravantes, ¿no? Como cuando ustedes vean funcionario público, tiene que ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es decir, hay determinadas características que tienen que completarse con un análisis un poco más profundo para entender el por qué se agrava esta figura. Bueno, hablamos de la clasificación de los agravantes por el medio y ahí meten todo. Ahí empiezan a hablar de todos aquellos medios que utiliza el autor para poder incrementar ese poder, para poder facilitar la realización de las conductas delictivas. Después están los agravantes por el vínculo, ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano y todas las características que están en el 126. Después otra clasificación es la que tiene que ver
¿O son todas aquellas agravantes que toman en cuenta el particular deber del autor respecto de la víctima? Algo que no necesariamente está ligado a una relación familiar. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un tutor, de una persona encargada de su educación o guarda, de un ministro de algún culto, reconocido o no. Y son todas aquellas personas que sin tener un vínculo familiar, sin tener una relación de parentesco, de alguna manera gozan de alguna confianza por la víctima que al autor le permite perpetrar con mayor facilidad la conducta de promover o facilitar. El ministro o un profesor o una profesora, o el ministro, un cura o lo que sea de cualquier religión, generalmente lo que tiene es una influencia moral, un grado de confianza que hace que determinadas víctimas puedan confiarle a ellos en función del cargo que tienen en determinadas situaciones, y eso hace que se le facilite al autor realizar esas conductas de promover o facilitar. No solo hablamos del tutor o la persona encargada de su educación o guarda, o del ministro de algún culto, que eso lo pueden ver en el 126, sino también, fíjense que habla de persona conviviente. Una persona conviviente es aquella persona que al momento de los hechos mantenía una relación sexual más o menos permanente, compartiendo en forma continua o discontinua el mismo techo, que es lo que se conocía como concubinato. Hoy ustedes lo conocen ya como unión de hecho. Pero también lo importante es que este agravante no se da únicamente para estas relaciones de concubinato o uniones de hecho, sino que al decir persona conviviente, también abarca a todas aquellas personas que por razones familiares conviven con la víctima, como por ejemplo la pareja de la madre, un tío, un abuelo. Antes de la reforma se hablaba de la persona que tuviera con la víctima vida marital. Nos limitaba únicamente a esta relación de concubinato o a esta relación de hoy unión de hecho. Entonces, hoy es un poco más amplio, entonces son todas aquellas personas que se aprovechan de las circunstancias de la vida en común para tratar de lograr justamente los propósitos que tenían en mira. Fíjense que hablamos el 125 bis, promover, facilitar, concepto de prostitución, cómo se consuma, cómo se analiza el elemento subjetivo. El artículo 126 es un agravante de esa figura básica del 125 bis, o sea que lo tienen que estudiar así, digamos, de corrido o con esta clasificación que yo les acabo de mencionar. Y ahora pasamos al último artículo que tiene que ver con prostitución, que es el 127. Y acá también entendemos por qué se mantiene un sistema abolicionista, porque acá puntualmente reprime la conducta de la persona que explota económicamente el ejercicio de la prostitución. El que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare consentimiento de la víctima. Seguimos hablando de la irrelevancia de la víctima mayor o menor de edad. Después tiene un agravante de 5 a 10 años y otro agravante de 10 a 15 con víctima menor de 18 años. Es decir, la conducta se tipifica como delictiva, sea víctima mayor o menor. En caso de que sea menor, va a tener un agravante específico contemplado en el 127, en que la víctima sea menor de 18 años. Pero es delictiva la explotación económica de la persona por sobre la persona que ejerce la prostitución. Ahora, esto es lo que se llama rufianerismo, rufianería, proxenetismo rufianésico, pero bueno, llámenlo explotación económica del ejercicio de la prostitución. Tiene determinadas características, o sea, para que se pueda hablar de explotación, esta explotación tiene que ser actual y tiene que tener un carácter permanente. Es necesario también que se consume mientras dure la explotación, es decir, desde el momento en que esta persona comienza a recibir ganancias por parte de la persona que ejerce la prostitución, de la víctima, cuando empieza a recibir dinero proveniente de la persona prostituida. Profe, ¿es necesario que la persona que es explotada no reciba ningún tipo de valor económico por el trabajo que hace?
¿O en qué momento se ¿Cómo? determinaría explotación? Claro, si yo, por ejemplo, pongo a prostituir a alguien y le digo, bueno, la mitad para mí, la mitad para vos, ¿eso se considera prostitución? Eso se considera Yo estoy prostitución y trata de... explotando, perdón, ¿eso se considera explotación? Eso se considera explotación y se considera también trata de personas porque se dice que el copeo, el porcentaje, aún de 50%, ya implica un sometimiento de la víctima respecto del autor del delito. Claro, bien. Está totalmente criticado y depende caso a caso, pero lo cierto es que hoy ese porcentaje no debería estar y ya es considerado prostitución. Ya en la medida que se le saque al menos un 20% de la ganancia del copeo o del pase, el copeo es cuando las mujeres invitan a clientes en un determinado sitio y les invitan una copa, un porcentaje de esa copa se le va a dar al dueño del local y ellas se quedarían con el 20%. No puede ser considerada una ganancia para ella porque de alguna manera lo están explotando, y por otro lado también esa invitación al copeo o la actitud del cliente en realidad es porque sabe que con el copeo va a ganarse la confianza de la mujer o va a pagar para después luego tener sexo con ella. Otro también es lo que se conoce como pase. El pase es ir a un determinado sitio a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Que aunque se diga, quien haga el pase, por ejemplo, la mujer, se quede con un 50%, también es considerada una situación de violencia, porque el otro 50% es lo que le permitió al dueño del lugar que esta persona sea considerada, o sea cosificada, o sea considerada como una cosa comprable por el cliente. Bueno, esos son los artículos, no les tienen que tener miedo porque lo que yo les dije como una introducción son 3 artículos del Código Penal que son los que a ustedes les tienen que interesar y tienen que ver también en qué circunstancias se agrava la figura. También les mencioné 125 bis, les mencioné el artículo 126 y el 127. Y les mencioné la vigencia de una ley que es la 12331. Yo no sé si Alexandra llegó a hablarles, porque esta ley es una ley del año 36, que es una ley que está vigente, es una ley que tuvo la fortuna de que el momento en que se sancionó en el año 36 fue la que logró terminar con el reglamentarismo en la Argentina y la que impuso la situación o el régimen abolicionista. Pero es una ley que obviamente tiene que ser ayornada, porque se llama Ley de Profilaxis Antivenérea, y habla de la administración o regenteo de casas de tolerancia. De esta ley, lo único que tienen que estudiar y que tiene que ver con prostitución son los artículos 15 y 17. Los artículos 15 y 17 de esta ley, que es una ley cortita, se habla de la represión de aquellas personas que administran o regentean las casas de tolerancia. De manera que, muchas veces, frente a una situación de prostitución o de promoción o facilitación de la prostitución, quien, por ejemplo, brinda un espacio para que se ejerza la prostitución, se realice copeo, pases, también quedan o resultan imputadas por el hecho de administrar o regentear este sitio, casa de tolerancia. O sea, son imputadas por el artículo 125 bis, si medió violencia o engaño, 126, si se compró una explotación económica de la prostitución, o el 127, y también si se comprueba que estaba a cargo, tenía alguna responsabilidad en ese sitio, por la 12331, que es la ley de profilaxis antivenérea. Ley de profilaxis antivenérea, ¿por qué? ¿Y por qué les decía si lo vieron con Alexandra? Porque en el artículo 18 de esta ley está la ley del delito de contagio venéreo, el contagio de una enfermedad venérea. ¿Qué es lo que en definitiva estuvo vigente en el año 36 para poner fin al sistema reglamentarista? Era necesario que se controlen determinados sitios donde se ejercía la prostitución y que eran focos de infección de contagios o enfermedades venéreas. Es una ley súper corta y a mí me interesa que lean el 15 y el 18.
Les digo, no veo absolutamente nada. Se cortó totalmente. Bueno, le sigo con... Esto ya está, lo de prostitución ya estaría con esto. Si se fijan en el programa, la clase que viene nos toca. Les voy a dar 2 articulitos más nada más para ya ir avanzando. Pero la clase que viene vamos a hablar del delito de rapto, promoción, pornografía infantil, exhibiciones obscenas. Y vemos si llegamos con grooming. Si ustedes agarran el Código Penal, que me encantaría que todos lo tuvieran ahí, no los puedo ver para controlarlos, pero me gustaría que me vayan siguiendo con el código para que no se asusten. Y que está todo relacionado. Empezamos con el 125 bis, 126, 127, nos salteamos 128 y 129, nos salteamos el 130 y vamos al 131. Un 131 que lo único que quiero que estudien es del Código Penal. 131 y 133 lo estudian directamente qué es lo que dice el Código Penal. En realidad, lo importante que tiene... El 131 no, perdón, el 133. El 132 y el 133. El 131, el de grooming que les dije. Vamos al 132 y 133, los 2 últimos artículos. El 132 les dice que en los delitos previstos en los artículos 119, párrafos primero y segundo y tercero, 120, párrafo primero y 130, o sea, 119 y 120 lo ven con Alexandra. 130 es el rapto que lo van a ver conmigo el miércoles que viene. Dice que la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Lo que hace este artículo, que quedó a medias con una reforma, es establecer mayores posibilidades de acompañamiento a la víctima de estos delitos. No deja de ser una disposición más vinculada a lo procesal. Lo importante es que se refuerza la representación que pueda tener una víctima frente a determinados delitos taxativamente mencionados. Pero en este artículo, lo importante es que sepan que hasta hace poco tiempo estaba vigente una figura que se llamaba el avenimiento. El avenimiento era un mecanismo composicional de resolución de conflictos. Es decir, cuando comenzaron todas las reformas a los códigos de procedimientos, tanto nacional como en las provincias, y comienzan a implementarse estas alternativas en los que hay consenso entre las partes, donde se puede evitar una sanción penal o se refuerza el principio de última ratio, digamos, donde que la sanción o la intervención de la justicia penal sea el último recurso, se incorpora este artículo, este avenimiento. Un avenimiento que era que la víctima podía se podía lograr la extinción de la acción penal si se lograra un avenimiento respecto con el autor. O sea, la persona imputada por alguno de los delitos sexuales y siempre que la víctima, lo tienen seguramente al pie del 132, la víctima mayor de 16 años, el imputado lo estoy confundiendo con algo, era una propuesta. El avenimiento implicaba, básicamente, una propuesta que podía ser la víctima de un delito contra la integridad sexual de llegar a un acuerdo con el imputado. Generalmente eran relaciones de noviazgo, romances o relaciones de concubinatos o relaciones de matrimonio, donde tal vez había alguna situación que implicaba, por ejemplo, un abuso sexual simple, entonces se entendía que si se llegaba a un acuerdo, no era necesario que se judicialice la situación. Entonces la víctima, mayor de 16 años, podía proponer al imputado llegar a un acuerdo. Un acuerdo que, si estaba en condiciones de igualdad, era presentado ante el juez iba a considerar si estaban las condiciones equitativas para llegar a un acuerdo, y de manera excepcional podía resolver o la extinción de la acción penal o la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba... ¿Era cuando hacían casar a las chicas con el que la había violado? Claro, eso era anterior a la figura del avenimiento. Antes era el casamiento, como el bien jurídico protegido, era la honestidad, la honra de la familia, y si una chica menor incluso había resultado violada,
era el casamiento con el autor, borraba todo, se extinguía, se solucionaba todo con eso. Luego, eso se modifica, y no veo nada del código acá, esto se modifica, y comienza a figurar o a regir esta figura del avenimiento, como si fuera algo muy progresivo. El tema es que los movimientos feministas comenzaron a cuestionar. Dicen, está bien, estamos a favor de que exista en el Código Penal mecanismos composicionales de resolución de conflictos donde no necesariamente tenga que judicializarse todas las problemáticas. Pero ¿por qué justo acá? ¿Por qué justo en los delitos contra la integridad sexual? ¿Por qué no se incorporaron, por ejemplo, en algún daño, en algún hurto bagatelar, algún hurto sin ninguna importancia? Se incorpora justo en el delito de avenimiento, justo los delitos contra la integridad sexual. Y justo pasó que hubo un caso, al año en que se sanciona este artículo, hubo un caso en el que una de las víctimas se casa con un autor que estaba preso, en función de eso se invoca el Instituto del Avenimiento, él sale de prisión y la mata. Entonces, lo que quedó de este artículo fue como un parche, porque se sacó toda esta posibilidad de avenir, porque también se dice que los delitos contra la integridad sexual, y al existir una situación de violencia de género, una violencia contra la mujer, nunca nadie puede estar en un pie de igualdad. Nunca se puede decir que se pueda presentar un acuerdo a un juez donde la víctima y un imputado pueden estar en condiciones de plena igualdad. Ni siquiera frente a un abuso. A un abuso son conductas que implican un tocamiento, por ejemplo, ni siquiera con que un hombre en el colectivo le toque la cola a una mujer, puede considerarse que está en una condición de igualdad. Bueno, que ellos lo van a ver con Alexandra porque es el abuso sexual simple. Así que lo único que me interesa es que sepan que estuvo vigente la figura del avenimiento, que sepan que trató de buscar una solución a lo que me mencionaban recién, esa situación de que se permitía el casamiento en determinadas situaciones, como para borrar el honor mancillado familiar, pero que ahora quedó un artículo medio suelto, que lo único que dice el 132 es esa posibilidad que tiene la víctima de contar con algún tipo de acompañamiento, pero no deja de ser, como les dije, una disposición más ligada a lo procesal. Por último, tenemos el 133, que son reglas sobre participación criminal. Acá les dice, los ascendientes, descendientes, cónyuge, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores o cualquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, autoridad de poder, de confianza o encargo, cooperaren en la perpetración de los delitos comprendidos en este título, o sea, ahora sí son todos los del título de delitos contra la integridad sexual, el anterior hacía referencia a los enumerados de manera taxativa, serán reprimidos con la pena de los autores. ¿Qué significa este 133? Que la norma consagra una alteración de los principios en materia de responsabilidad criminal o de participación criminal que están previstos en el 45 y 46 del Código, sometiendo a todas aquellas personas que cooperan en la perpetración de esos ilícitos a la misma escala penal que le correspondería al autor. O sea, es una disposición derogatoria de la regla impuesta en el 46. Esa regla que imponía una disminución de 1/3 a la mitad, ¿no? Cuando les menciono esta relación parental de afinidad, no sé si muchos han avanzado ya en familia, pero la relación de afinidad es ese vínculo de parentesco que se establece a partir de la celebración del matrimonio, donde la persona comienza a considerar el parentesco por consanguinidad con los parientes de su pareja, y eso es lo que se llama como parentesco por afinidad, es decir, las relaciones con el suegro o la suegra, el cuñado o la cuñada, es aquel vínculo, el de afinidad es el que surge a partir de la celebración del matrimonio y es el que establece uno de los cónyuges respecto a los familiares consanguíneos del otro, para que sepan qué significa afinidad. Y bueno, estoy quedando en las penumbras y me estoy quedando sin batería, pero me gustó que pude avanzar bastante con esto, así ya después la próxima clase nos quedan, como les dije,
hablar de rapto. Me gustó, digo yo, ya veo que a ustedes no les gustó la clase porque o no veo a nadie, que se me fueron todos. No, estuvo buena. Profe, No, déjame una acá última pregunta, estamos, profe. doctora, no. Buenísima la clase. Estamos acá, estamos todos. Y no nos movemos. Si yo les mostrara lo que es, tengo una ventanita diminuta y no tengo, bueno, ahora se va a empezar encima a hacer frío, porque se saltó la caldera. Sí, se hace frío. La clase que viene vamos a ver 128 es pornografía infantil. Yo les voy a dejar en el aula virtual un cuadrito que hizo una de las profes que están en la cátedra, Romina López, que les va a servir, porque este artículo es un despiole todas las conductas típicas que tiene, ¿no? Produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare, todo eso es el 128. Así que bueno, se los voy a Profe, dejar una porque pregunta. metodológicamente, Sí, ¿la figura del avenimiento hoy está derogada entonces? sí. Bien. Profe, una última consulta. A las personas que están tipo protegiendo a las que están trabajando en la calle, o los travestis y demás, veo que siempre hay alguien ahí en la zona como cuidándolos y demás. ¿Ellos qué estarían dentro de lo que es la participación criminal? ¿Tipo como un encargo sería? Ellos serían como, ¿O no serían serían, imputados? sí, serían imputados porque están ahí porque también un beneficio tienen económico, Claro. no están de cuidadores. Y de alguna No. manera se entiende Claro. de que aquellas personas, digamos, los que están ahí controlando ejercen de alguna manera también un poder psíquico sobre las Una personas que están autoridad, ejerciendo claro. la prostitución. De que efectivamente cumplan con su trabajo, que atiendan a todos los clientes, que lo Claro, elijan. no es que la están cuidando en realidad. No Protegen el es negocio. exactamente. Claro. Que cumplan su parte del negocio. Exactamente. Bueno, después, el 129 es el de exhibiciones obscenas. Y el 130 es rapto. Y el 131 grooming. La clase que viene el miércoles, si les parece, liquidaríamos estos y a mí me gustaría, si los pueden ir leyendo, yo les voy a hacer visibles todo el material, así vamos más rápido. Y no me detengo con lo que es análisis de las conductas típicas ni nada. Y hoy les voy a hacer visibles, cuando tenga internet, unos artículos 125, bueno, los artículos que les acabo de decir ahora. En el 127, que es un artículo que lo saqué de la página de Pensamiento Penal, fíjense que en algún momento se complica o desarrolla bastante el tema del consentimiento. No se compliquen con eso. Ustedes simplemente lo que tienen que saber es que víctima mayor o menor es irrelevante porque en los artículos dice aunque mediara el consentimiento. Entonces, esa parte si quieren la excluyen para no complicarse un poco la vida con esto. Y a mí me interesa que sepan discriminar bien las conductas típicas del 125, 126, 127. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Chao, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias, doctora. Chao. Chao, Nos vemos. gracias. 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 Hasta luego, gracias. Chao.